Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal de YouTube. En este día tenemos la oportunidad de hablar con un pastor muy conocido dentro de nuestra comunidad bautista de Madrid, el pastor Pedro Gil, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Getafe, con el cual podremos aprender de su testimonio y de todo su recorrido a lo largo de todos estos años de servicio de nuestra unión. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Encantado de poder estar aquí, poder atenderte y poder compartir un tiempo contigo. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo. Bueno, queríamos empezar conociéndote un poquito más desde el principio, ¿no? Que nos puedas contar acerca de cómo fue tu infancia, tu adolescencia, esos primeros encuentros con el Señor. También que nos hagas ver si eres del grupo de jóvenes que ha conocido al Señor desde pequeño, por la familia, por la iglesia, o si quizás has sido de ese grupo de personas que ha conocido al Señor ya durante la juventud, ya sea en el trabajo, en la universidad. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, quiero empezar diciendo que nosotros los cristianos no creemos en el pedigrí, ¿eh? O sea, esto no, aquí el cristiano no lo es por pedigrí, sino que lo es por un encuentro personal en algún momento de su vida con su Salvador, con el Señor Jesucristo, y a partir de ahí empieza su vida, ¿no? Yo pertenezco a una familia de tercera generación de creyentes. Mi abuelo fue un creyente convertido en la provincia de Jaén, pues de la mano de misioneros de las Asambleas de Hermanos, aunque también discípulos de quien fue el primer misionero bautista en España, de Guillermo Knapp. Él creó discípulos en la provincia de Jaén, en Linares, en la Carolina, y de ahí, por ese testimonio, pues mi abuelo se acercó al Señor. Entonces, bien, pues pertenezco a una familia cristiana, creyente. Mis padres nos inculcaron desde pequeñitos la palabra del Señor, en medio de situaciones muy complicadas en aquel entonces, pero poco a poco en nuestra familia de 7 hermanos, 8, porque mi hermano el mayor falleció, yo no le conocí, y falleció por circunstancias pues, bastante complicadas, ¿no?, que causó una mella en mi familia, pero bueno, esto es otra historia, ¿no? El caso es que desde pequeño pues estamos en la iglesia, escuchando la palabra del Señor, pero a pesar de todo eso, en mi vida tuvo que haber hubo un momento en el que conocí al Señor de forma personal, de forma íntima. Es verdad que en ese proceso todo el grupo de jóvenes participó en mi vida activamente, mis amistades, que todavía las tengo, buenísimas, y verdaderamente comprometidas con el Señor, con su obra, y ahí crecí. Pero hubo un tiempo en mi vida, en el periodo entre la adolescencia y la juventud, en el que me separé un poquito, ¿verdad? Me relajé un poquito en cuanto a mi vida de compromiso con el Señor. Y bueno, pues efectivamente, sin duda el Señor me reorientó. Fueron 3, 4 años, un poco de olvido, ¿verdad? De tener quizá doble vida, ¿eh? Tener ahí una bipolaridad en cuanto a seguir estando en la iglesia, seguir participando en la iglesia, poquito, muy poquito, poco simplemente por no desconectar, pero mi vida estaba incorporada al mundo político, al mundo social, y poco a poco me di cuenta de que no era el camino, ¿no? Echaba de menos mucho la participación en la iglesia, y en aquel momento, voy a contar un poco el testimonio, ¿no? Me fui con el grupo de jóvenes a Bilbao, a una campaña evangelística, un 1 de mayo de 1979, y allí el Señor me habló de forma muy clara, porque aquel 1 de mayo recuerdo que estaba repartiendo folletos y repartiendo Nuevos Testamentos en la calle, y, y me encontré en una situación para mí muy familiar, pero al tiempo como muy rara, ¿no? Y era que estaba hablando del Evangelio junto con otros hermanos de la iglesia, amigos, conocidos. Estaba hablando a gente que venía de una manifestación política. Era el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y allí en Bilbao, en aquella época, pues podéis imaginaros, ¿no? La situación política estaba muy caldeada,
había muchos problemas a nivel político, a nivel del gobierno, y bueno, pues aquel 1 de mayo de 1979 para mí creó una ruptura. Me di cuenta de que lo que verdaderamente era importante era compartir el Evangelio, compartir la palabra. Y cuando terminé aquella campaña de evangelización dirigida por el Plan Quinquenal de Misiones, que dirigían entonces el pastor Máximo García, pues volví a Madrid y en el camino yo no hacía nada más que darle vueltas a la cabeza, reflexionar, ¿no? Y cuando llegué a Madrid olvidé todo lo que tenía que ver con aquella vida que llevaba y decidí servir a la Iglesia y servir al Señor. Decidí bautizarme y en junio de 1979, cuando se inauguraba el nuevo templo de la iglesia, de la primera iglesia evangélica bautista de Madrid, pues nos bautizamos 17 personas. Todos ellos eran miembros del grupo de jóvenes, la mayoría, 17 personas. Fui bautizado por el pastor don Juan Luis Rodrigo y a partir de ese momento mi vida cambió y decidí servir al Señor de corazón y sin ningún tipo de... Una predicación de don Juan Luis Rodrigo en aquel mes de mayo del 79 fue el texto de Mateo: nadie puede servir a dos señores, ¿no? Y aquello caló en mi vida de una forma tremenda y fue el motivo por el que yo decidí olvidarme de todo y seguir al Señor y comprometerme con Él, primeramente en el ámbito de mi iglesia local. Mm, ujú. Qué bueno, Pedro. La verdad que lo que nos compartes nos hace ver, ¿no? De que en momentos de nuestra vida como creyentes o como personas que hemos crecido en una familia evangélica, necesitamos salir de esa zona de confort, tener otros encuentros, otras vivencias en las cuales reflexionar más allá de lo que heredamos y buscar nuestra propia identidad, que es algo que a menudo preocupa a los jóvenes, ¿no? Desmarcarse de su familia en cuanto a todo lo que reciben, todo lo que les dicen que tienen que hacer y encontrar ellos mismos al Señor y tener ese paso de compromiso, ¿no? Ese paso de fe. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia de juventud ya como creyente bautizado en la iglesia de Laci. Bueno, pues a partir de aquel entonces yo decidí servir en la iglesia, decidí también no volver, ¿no? Porque no los había dejado, pero sí prepararme mejor a nivel secular, orienté mi vida profesional y bueno, pues seguí estudiando, hice el BUP, luego me pasé a la formación profesional, hice los 5 años de formación profesional y bueno, pues todo eso pues para mí significó mucho, ¿no? En cuanto a la iglesia local, a la iglesia General Laci, después de bautizarme, pues empecé a servir de muchas formas, ¿eh? Serví en el grupo de jóvenes, estuve siendo presidente del grupo de jóvenes bastante tiempo. Dirigí también el coro juvenil y a nivel de iglesia pues también colaboré con mi pastor, don Juan Rodrigo, como secretario de la iglesia, primero como vicesecretario, después como secretario, también secretario de la escuela dominical. Eh, Fui también maestro de escuela dominical en la época ya del pastor Emanuel Buch. Y bueno, pues eso también me sirvió para introducirme en el ámbito de los jóvenes a nivel regional, ¿verdad? Me dio la oportunidad de conocer jóvenes de otras iglesias, empecé a colaborar con ellos y también pues a servir al Señor en responsabilidades dentro de los jóvenes a nivel regional, como fue pues aquellos 14 años que estuve como director de jóvenes de la Comunidad Bautista de Madrid, y también en la Comunidad Bautista de Madrid a nivel regional pues también he tenido responsabilidades. No porque los cargos te den... es verdad que los cargos te dan oportunidad de poder servir, ¿no? De una forma quizá un poco más institucionalizada, un poquito más oficial, ¿no? Pero yo siempre, quien me conoce sabe que yo cuando decidí empezar a servir, he servido siempre con cargos o sin cargos, ¿no? Y nunca he visto los cargos como una forma de no sé, hacer un fin en sí mismo a las cosas y tal, sino que el servicio es el servicio y cualquier cristiano que reconoce el señorío del Señor en su vida, pues está dispuesto a servir de forma incondicional y ese tema de los cargos y ese tema de las responsabilidades elegidas y tal, eso es otro mundo, quizá para mí secundario, ¿no? Aunque los he asumido y he estado mucho metido en ello, pero para mí siempre ha sido secundario porque la experiencia que he tenido ha sido esa, que lo importante es servir, no ejercer dominio ni ejercer autoridad porque te den un cargo, sino que lo primero es servir, ¿no? Y así se ha desarrollado
pues todo mi tiempo de juventud en la Iglesia y también pues a nivel regional y tal. Puedo sacar en claro de todo esto que ha sido una experiencia muy positiva. Todo el tiempo que yo he podido servir y conocer a muchos hermanos, compartir con ellos, compartir el mensaje en iglesias. He tenido la oportunidad de visitar prácticamente todas las iglesias de nuestra Comunidad Bautista de Madrid y también fuera en España, pues me ha dado oportunidad de conocer a muchos pastores, a conocer a muchos jóvenes y eso pues también ha servido mucho, y tengo que decirlo, ha servido mucho también a la hora de desarrollar el ministerio pastoral. Mm. Cuando después ya asumí el llamado al ministerio pastoral, que lo hice en plena formación teológica en Alcobendas, en el seminario, en la Facultad de Teología hoy, pues quizá esto forma parte de otra etapa de mi vida, ¿no? Pero creo que el llamado al pastorado salió a la mitad de mis estudios. Yo no fui a estudiar teología a la facultad solamente para ser pastor, quería quizás servir mejor en este concepto que estábamos hablando del servicio, servir mejor, pero con mayor conocimiento de la palabra de Dios y por eso obtener mayores herramientas y mayores recursos para poder servir mejor. Pero servir a nivel de iglesia local. Entonces, cuando me incorporé a la facultad, en mi último año de facultad, pues es cuando surgió dentro de mí el llamado al pastorado. La forma en la que planteas el vivir la fe es una perspectiva muy saludable que los jóvenes debemos considerar, porque, claro, pasamos por etapas de altibajos en las que nos cuesta reconocer ese compromiso con el Señor, pero tal y como nos has planteado tu testimonio, en medio de esas dudas que habrás tenido, de buscar en otros ámbitos, pero que al final has encontrado tu fe, que te has bautizado y que te has comprometido con tu iglesia local, pero no solamente con tu iglesia local, ¿no? Sino más allá, a nivel regional, a nivel nacional, en diferentes ministerios y áreas que, más allá de cargos, es un servicio al Señor, de dependencia con Dios, del Señor trabajando a través de ti, pero que incluso plantea una vida como creyente que sea acorde a lo que cree, que no se quede solamente en la teoría, sino que vaya a la práctica, al compromiso, a la disciplina, al saber estar allá donde te encuentres y ser de testimonio, ser de luz. Y ese es un punto de vista que deberíamos de reflexionar, ¿no? Desde nuestra manera de ser, cómo a veces pues nos tomamos la fe, que claramente, y yo sobre todo en ti lo reconozco, ¿no? Hay tiempos, hay que ser pacientes, debemos evitar actitudes impulsivas, pero que luego debemos dar ese paso de valentía, de comprometerse, de crecer y de esa manera pues tener una vida de verdad. Si tenemos una nueva vida, si hemos nacido de nuevo, pues que esa vida sea efusiva, que muestre esa pasión y ese amor de Dios, ¿verdad? Bueno, estamos haciendo este programa desde el Ministerio de Juventud de la CBM, así que, como has comentado, has sido director, presidente de los jóvenes a nivel regional, así que nos podrías comentar un poco más, Pedro, acerca de tu experiencia como director, anécdotas que has tenido, cómo veías a la juventud en ese tiempo, quizá cómo ves la juventud hoy en comparación a tu experiencia como director. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sí, es interesante lo que planteas, ¿no? Porque la verdad es que si vamos al texto de Pablo a Timoteo, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, etcétera, etcétera. Ahí vemos algo interesante, ¿no? Vemos que primero estamos inmersos en una sociedad un tanto a nivel eclesial y a nivel cristiano. Bueno, quiero decir que quien me conoce sabe que yo hablo siempre de forma muy clara, ¿no? Y no me ando por las ramas en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que vivimos en una sociedad y en medio de nuestras iglesias todavía una influencia adultocéntrica, ¿no? En la que para ser un líder en la iglesia, para tener responsabilidades, pues tienes que ser adulto, ¿no? Esto es algo que estamos viendo hoy en día, ¿no? A nivel de nuestra convención, y esto quiero decirlo de forma clara también, ¿no? Si se me permite, en nuestra convención ha habido un fracaso en cuanto a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen que ser ellos los protagonistas de su propio ministerio. No pueden asumir decisiones que le den los adultos, ¿no?
No porque sea mala, sino porque los jóvenes tienen que ser ellos mismos, tienen que elegir a sus propios responsables, tienen que participar de su propia visión, tienen que, tienen que ser los capitanes de su propio barco. ¿Eh? Y el paso de un ministerio sectorial, como era el Ministerio de los Jóvenes a nivel de las iglesias bautistas en España, a pasar a un ministerio troncal en el que los adultos son los que tienen que decirle a los jóvenes lo que tienen que hacer, esto es un error. Y esto no ha funcionado, y esto se ve claramente que no ha funcionado, ¿no? Yo creo que deberíamos de volver otra vez a dejar que los jóvenes sean los jóvenes, que elijan a sus propios responsables, que elijan su propia visión, que elijan su propia manera de hacer sus actividades y de servir al Señor, ¿no? Lejos de la institucionalización de todo esto, ¿no? Cuando Pablo estaba hablando a Timoteo, le estaba diciendo esto, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo creo que se refería en parte también a esto, ¿no? Se ha dicho siempre, bueno, es que los jóvenes son el futuro de la Iglesia. Perdón, eso está bien, eso es verdad, porque desde el punto de vista generacional, ellos son los que van a cubrir la siguiente generación, y esa generación va a ser la generación de pastores, la generación de líderes, etcétera, etcétera. Pero los jóvenes son el presente de la Iglesia hoy. Y si decimos que los jóvenes son el futuro, eso está bien, pero no olvidemos que están siendo parte del presente de la Iglesia hoy. Y esa parte del presente es necesaria para poder después ser el futuro. No vayamos a mirar siempre al horizonte, perdiendo de vista lo que somos ahora y podemos hacer ahora ya. Entonces yo creo que cuando decimos que los jóvenes son el futuro de la Iglesia, en parte estamos diciendo algo que es verdad, pero sin olvidar que los jóvenes son el presente y parte del presente de la Iglesia hoy. Y entonces, desde esa postura adultocéntrica que tenemos a veces, pues tenemos que dejar de influenciarnos de cosas que reducen y minusvaloran la visión de los jóvenes, ¿no? Esto es como, yendo un poquito más para atrás, hacia los niños, ¿verdad? Cuando se dice que la palabra de Dios nos dice que los niños de ellos son el reino de los cielos, ¿no? Y el que no se vuelva como niño, pues no entra en el reino de los cielos. Estas son palabras de Jesús que muchas veces no las entendemos bien, pero las tenemos que entender con toda la extensión de su palabra, ¿eh? Y no ser reduccionistas en ese sentido. No solamente en el caso del niño, ¿no? Tener la mentalidad inocente del niño para entrar en el reino de los cielos, sino ser como niños. Ser como niños. Y desde una postura adultocéntrica, pues eso no lo vamos a conseguir nunca. Pues lo mismo pasa con los jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud. En la juventud hay un potencial tremendo, tremendo. Y yo lo he vivido, y como lo he vivido lo sé. Hay un potencial tremendo. Y los jóvenes tienen que ser ellos mismos, ¿eh? Y abrir, romper barreras, abrir puertas y ventanas y decir, aquí estamos los jóvenes y tenemos que servir al Señor tal como somos, como lo conocemos, como lo experimentamos y como lo vivimos en nuestra vida. Y esa experiencia es distinta a la experiencia adulta. Entonces, a los jóvenes hay que dejarles que ellos sirvan al Señor siendo ellos mismos. Es lo que yo entiendo, ¿no? Y esto es lo que yo he visto también a lo largo de todo este tiempo en el que he estado sirviendo, ¿no? Es cierto que cuesta estar en todo y a menudo pasa factura cuando estás tan ocupado desde el punto de vista del consejo de la iglesia, ¿no? Del liderazgo de los pastores. Una de las áreas que suele tener menos atención en momentos de crisis, en momentos de tener otros proyectos, es justamente el área de la juventud, del Ministerio de Jóvenes. Y desgraciadamente es contraproducente. En efecto, como planteas, es por un lado el futuro, pero también el presente. Y a mí me entristece, desde mi experiencia, desde mi posición, observo, ¿no? Cómo hay iglesias pequeñas que desgraciadamente no tienen grupos de jóvenes y adolescentes consolidados y de algún modo eso produce que la iglesia tenga fugas, ¿no? De los pocos jóvenes que tienen y que por otro lado, cuando reciben visitas de hermanos que viven cerca de las iglesias y demás, percibo, ¿no? Como debido a la ausencia de niños, de jóvenes, de adolescentes, pues prefieren buscar iglesias donde exista un grupo más consolidado, donde haya más actividades. Y es algo legítimo. Hermanos que buscan también que sus hijos conozcan a personas contemporáneas y que se puedan enriquecer, es algo natural. Pero debemos pensar más allá, ¿no? En las iglesias que no tienen estos grupos de jóvenes, que no tienen estos líderes para trabajar con ellos, que al fin y al cabo, si siguen así, llegará un momento en que, como tú dices, ¿no? No hay ese cambio intergeneracional. ¿Y cómo va a seguir la iglesia si no tienen jóvenes, jóvenes adultos que puedan recibir ese relevo y continuar con la iglesia local, ¿no? Así que ojalá podamos tener esa confianza con la juventud para no solamente darles un cargo, sino darles la confianza, la formación,
el seguimiento para que puedan crecer pese a errores que todos cometemos y de esa manera servir en la iglesia. En esta línea, Pedro, ya desde un punto de vista pastoral, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la situación de los jóvenes hoy en día, ¿no? No solamente ya en el contexto de las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid, sino más allá, ¿no? En la Unión o incluso tú como persona que no solamente te mueves en el ámbito eclesial, sino también en el ámbito secular, pues tendrás una vista panorámica de cómo ves a la juventud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué herramientas consideras que podemos usar o de qué formas nos podemos acercar a los jóvenes hoy en día para que puedan venir a nuestras iglesias y conocer al Señor? Bueno, en primer lugar, creo que lo que tenemos que hacer es romper muchos esquemas, ¿no? Romper esquemas y acercarnos a la propia idiosincrasia juvenil, a la propia, a ese carácter un poco extrovertido, abierto, sin prejuicios, que muchas veces pues, que tienen los jóvenes, ¿no? Es verdad que en nuestras iglesias hay cierto individualismo que hay que romper, ¿no? Evidentemente hay iglesias que no tienen grupo de jóvenes, pero hay otras que sí lo tienen. Y bueno, pues para eso formamos parte de una asociación de iglesias, de una comunidad, de una unión. Formamos parte para que lo que una iglesia sola no puede hacer, porque a lo mejor tiene sus recursos limitados o tiene o generacionalmente, en el caso de los jóvenes, pues no puede tener un grupo de jóvenes consolidado, pues que haya otras iglesias que puedan cubrir este sentido, ¿no? El ejemplo está en mis propias hijas, ¿no? Si me permitís, tanto Miriam como Marta, mis propias hijas, pues en nuestra iglesia en Getafe, por un asunto de tipo generacional, pues no hay grupo de jóvenes formado establecido. Pero yo tengo que agradecer, como padre y como pastor, tengo que agradecer mucho que mis hijas han podido encontrar grupos de jóvenes donde han podido absorber y estos grupos han podido contribuir a su crecimiento espiritual y personal. Y yo lo tengo que agradecer mucho, ¿no? Y para eso están las iglesias. Lo que una iglesia no puede conseguir ni puede cubrir por diferentes motivos, ¿no? Pues para eso están otras iglesias, de la misma fe, de la misma práctica. Y bueno, pues en este caso, yo a mis hijas siempre se lo he dicho, ¿no? Está bien que contribuyáis y que asumáis la formación y el crecimiento cristiano entre jóvenes de vuestras edades en otras iglesias, pero no olvidéis que estáis en una iglesia local, que tenéis que sostener, que tenéis que mantener y que tenéis que animar para que todo aquello que aprendéis fuera también lo podáis aplicar dentro cuando sea posible, ¿no? Y esta es la verdad. O sea, tenemos que vencer el individualismo y tenemos que vencer el estar metidos en una burbuja. Y esto es a todos los niveles, no solamente a nivel de jóvenes, sino a nivel pastoral también. Parece que desde el pastorado pues hay mucho individualismo, nadie quiere que se meta nadie en su ministerio, que vengan a decir lo que tienen que hacer. Y es tan enriquecedor poder vivir y compartir experiencias entre los propios siervos, ver lo que se hace en cada iglesia, compartir experiencias, orar juntos, enriquecerse, que también tenemos que vencer el individualismo, ¿no? Y ese individualismo llega a todo, llega a nivel de jóvenes, a nivel de adolescentes, a nivel de pastores, a nivel de mujeres también. Entonces, todo eso hay que vencerlo. Estamos en una unión de iglesias, estamos en una comunidad, estamos en una fraternidad de iglesias para ayudarnos entre nosotros. Y yo creo que a nivel de juventud, que es lo que tú me preguntas especialmente, creo que esto cumple un papel fundamental. Poder ayudarnos mutuamente. Iglesias que tienen mayores recursos con la juventud, que ayuden a aquellas iglesias que tienen menos recursos y menos posibilidades de formar un grupo. Bueno, Pedro, por último, y no menos importante, quería enfocarme un poco más en los adolescentes. Y lo quería hacer de esta manera contigo porque tu esposa, Esther Cruz, es directora de los campamentos para niños y adolescentes, que además en estos días ya vais a empezar. Así que quisiera concluir esta entrevista contándonos un poquito, ¿no? Preguntándote para que nos cuentes un poco acerca de cómo se organizan estos campamentos, de qué actividades soléis hacer, cuál es vuestra visión y también incluso que nos puedas compartir acerca de los monitores
que están detrás de todo ese trabajo tan amplio y arduo que realizáis. Cuéntanos un poco al respecto, Pedro. Bien, bueno, pues este ministerio, primeramente, mi esposa empezó cuando ella era jovencita, pues ella contactó con Francia y ella pues empezó una aventura, ¿no? Participando en campamentos cristianos en Francia, que después le dio posibilidad de obtener titulación oficial para poder ser monitora. Incluso ha sido subdirectora también de campamentos en Francia y también enfermera por su profesión, ¿verdad? Esto ha dado una visión, cuando yo pues, me uní a ella, primero como novio, después pues, casados, me incorporé a esa actividad, ¿no? Y ahí hemos visto, tanto ella como yo, hemos visto pues, una posibilidad de ministerio tremenda, ¿no? Que nos ha dado dividendos espirituales en nuestra vida tremendos, tremendos, bendiciones no os podéis imaginar, ¿no? Y hemos, ese patrón, después de prácticamente unos 12, 13 años colaborando en campamentos en Francia, mi esposa más, yo colaboré unos 2 o 3 años, ¿no? Pues nos ha dado una visión y Esther pues quiso traer ese patrón, de programa, ¿verdad? De los campamentos franceses lo quiso traer a Madrid, ¿no? A la Comunidad Bautista de Madrid. Entonces, aquí en Madrid buscaban una persona que pudiera seguir, ¿no? Ese ministerio que durante muchos años se ha venido haciendo de campamentos. Y entonces este cogió ese relevo. Esto fue ya hace casi 20 años. Y entonces, desde entonces, hemos intentado realizar los campamentos en la Comunidad Bautista de Madrid, ¿no? Dirigidos y patrocinados, pero con el apoyo y la participación de la Comunidad Bautista de Madrid en pleno. Nuestra idea es hacer campamentos, permitidme, campamentos con calidad, con una calidad, principalmente contribuyamos al crecimiento espiritual del niño, a la formación espiritual del niño y adolescente, y sobre todo encaminado a su conversión. A veces esa conversión se produce en el campamento y otras veces esa conversión viene después, en la iglesia local. Por eso la iglesia local tiene que estar siempre pendiente de ese itinerario. Nosotros lo que hacemos es incidir de una forma directa en el niño a través de la palabra de Dios. La mayor parte del programa del campamento gira alrededor de la palabra de Dios, aunque evidentemente tiene tiempos de ocio, tiene tiempos de deportes, tiene tiempos de diversión, tiene tiempo de reflexión, de mucho, ¿no? Este año, lamentablemente, solamente lo vamos a poder hacer con adolescentes. Pero quiero deciros que con el tiempo, y es algo de los que nos sentimos orgullosos, con el tiempo hemos experimentado algo inusual, ¿no? Y es que cuando abrimos las inscripciones para nuestros campamentos, se tarda muy poco en completar todo el cupo. La gente quiere venir, la gente tiene mucha ilusión por venir, esperan al verano para poder venir, y eso es por algo. Eso es porque el programa que hacemos cala en la vida de los niños, también en la vida de los padres. Tenemos correos electrónicos de padres que nos dicen mi hijo ha venido o mi hija ha venido cambiada, algo ha pasado. Por favor, ir preparando ya la inscripción para el año que viene, porque es que mi hija que quiere volver al año que viene, ¿no? Y cuando llega el tiempo, enseguida ya nos están preguntando por Facebook, por correo electrónico, oye, ¿cuándo se abren las inscripciones? ¿Cuándo tal? Y siempre pues tenemos pleno. Incluso hemos tenido algunos años que decir a personas que no podían venir. No solamente de Madrid, sino que ha empezado a venir gente de otras provincias de España, ¿no? Esto no lo digo como un motivo de orgullo personal ni nada, la gloria es para el Señor. El Señor es el que produce tanto el hacer como el querer por su buena voluntad en nuestras vidas. Y creemos que este ministerio es un ministerio importante. Ahora bien, hay algo que nos causa temor y también es motivo de oración que me gustaría que se compartiera, ¿no? Y es que hay que buscar recambios. Y aquí entra todo lo que hemos estado hablando anteriormente sobre los jóvenes. Hay que buscar recambios para poder continuar con este ministerio que está trayendo tanta bendición
en las vidas de niños y niñas, de adolescentes, ¿no? Y es así, hay que buscar recambios, personas verdaderamente formadas. Nosotros hacemos un especial énfasis en la formación de los monitores. Los monitores son la base del éxito espiritual de este campamento. Mi labor como pastor, precisamente, una de las partes, aparte de ser monitor en el campamento y cubrir la parte, digamos, de reflexión bíblica y supervisar el contenido bíblico del programa, mi labor está en atender precisamente y de forma espiritual durante el campamento a los monitores, para que ellos no sean profesores, sino que sean maestros, que se impregnen bien de la palabra de Dios para así poderla otra vez. Que también es el mensaje de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que lo importante de que él se forme bien en la palabra, que sea íntegro en la palabra de Dios para así poder enseñar a otros. Esta es la idea que Pablo transmite al joven Timoteo, ¿no? Y yo creo que va por ahí los tiros, ¿no? El papel de los monitores, gente joven, os voy a decir una cosa, yo ya tengo 58 años, voy a cumplir 58 años. Yo no me considero ya una persona joven, ¿verdad? Aunque posiblemente de espíritu y de carácter, aunque muchos me ven como una persona muy seria y muy reaccionaria sobre muchas cosas, yo soy muy guasón, soy muy humorista, me gusta sacar el humor a todo y quien me conoce sabe que esto es así, ¿no? El monitor de los adolescentes y los niños no quieren estar con personas mayores, ya os lo digo yo. No quieren estar con personas mayores. Si lo hacen, va a ser de forma muy excepcional. Y los jóvenes son aquellos que tienen las cualidades perfectas para poder llegar a los niños y a los adolescentes. Eso lo digo yo por experiencia. Eso es así. Entonces yo creo que la edad del joven, y si me estás escuchando, pues esto es un llamado claro a ti y que el Señor toque tu corazón para que puedas dedicarte, si el Señor te llama, a hacer un trabajo con los adolescentes y con los niños, porque es precioso, precioso, y es una inversión que queda para toda la vida. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es una promesa. Esto es un llamado, es una motivación y también es una promesa. Y las promesas del Señor se cumplen, que lo sepáis. Así es que venzamos un poco la mediocridad en nuestras vidas, demos un paso adelante para poder servir con integridad, con fe, y si tú das ese paso, el Señor te va a proporcionar los recursos y las herramientas para poder servirle, sin lugar a duda. Muchas gracias, Pedro, por todo lo que nos has compartido, por esa invitación a aquellos jóvenes oyentes nuestros de este canal que puedan ojalá recibir y reflexionar en estas áreas que hay que seguir apoyando, que hay que seguir retomando el relevo y yendo más allá, porque todo lo sostiene el Señor y la verdad que damos gracias por ti y por tu esposa Esther Cruz, que lleváis este ministerio enfocado a los niños y adolescentes en los campamentos y que es importante, es muy importante para el crecimiento de aquellos que, como tú bien dices, son el futuro, pero también el presente. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo, por tu testimonio y por todas las experiencias que nos has podido compartir. A tu disposición. Ha sido un placer inmenso, de verdad. Un abrazo a todos. Señor te bendiga. Gracias, igualmente. Muy bien, amigos y amigas, gracias por vuestro tiempo también y la oportunidad que nos habéis dado para escucharnos y ojalá todo lo que hemos compartido en este medio sea de bendición y reflexión para cada uno de vosotros. Recordad que seguiremos entrevistando a más hermanos, a más pastores, a más líderes de nuestras iglesias que de algún modo nos puedan enriquecer con sus experiencias. Que el Señor os bendiga. Un abrazo.